Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, Muy bien. gracias a Dios. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para el documental que estamos preparando sobre el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros. El agradecido soy naturalmente yo, lógicamente, porque después de haber estado como estuve en la coronación, es un honor el que me hayas llamado. Muy bien. ¿Le importaría presentarse? ¿Cuál es su nombre completo? Su nombre completo. José Luis Salcedo Pascual. Mi padre era de Corella, Manuel María Jacinto, Salcedo Jaca, y mi madre de Ágreda, Beatriz Pascual García. Muy bien. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El día 19 de agosto de 1929, Del 29. en Ágreda. ¿Nació usted aquí en Ágreda? En Ágreda. Muy bien. ¿Qué recuerda del día de la coronación? ¿A qué se dedicaba ese año? ¿Qué hacía ese año? Ese año había estudiado la filosofía. Estaba en el seminario y habíamos terminado la filosofía, que era preparación para estudiar la teología. Por eso a la filosofía se la llama Ancilla Theologiae. Y ya preparándonos para el año siguiente ir a teología. Tenía entonces 17 años, cerca de los 18, porque la coronación y la distancia con el mes de agosto es mínima y por tanto estaba a punto de los 18 en Corella. ¿Estaba usted en Corella? En Corella. ¿Qué recuerda de la preparación para ese evento? ¿Cómo participó el pueblo, sus padres, sus amigos? ¿Cómo participaron en la coronación? Mis padres, por descontado, que estuvieron también presentes. Mi madre no iba a faltar en la coronación, estando ágil, bien, de salud y eso. Y vinieron como veníamos entonces, andando. Una caballería, una mula, y esa fue el vehículo y el medio de transporte para trasladar todas las cosas que había que traer. Yo la preparación la tuve en el seminario. En el seminario aprendimos el himno de la Virgen de los Milagros, con unos ensayos constantes. También para la preparación nos habían hablado, nos habían comunicado y todo. Y para la misa, sobre todo, la misa que fue cantada por los seminaristas, a cuatro voces. El compositor era un sacerdote de Novallas, que era nuestro profesor de música, don Juan Azagra, que después terminó de organista en la Basílica del Pilar de Zaragoza. La preparación fue pues muy esmerada, con muchos requisitos, con mucha atención y sobre todo porque como era además dentro de la diócesis un factor que mejora la preparación y sobre todo que alegra la participación. Y eso fue motivo para que todos los seminaristas, del primero al último, del teólogo de más edad al latino de menor edad, tan contentos y felices por venir a Ágreda a la fiesta y coronación de la Virgen de los Milagros. ¿Qué recuerda de aquel día? ¿Cómo se desarrolló el acto de la coronación y en qué participó usted? Se desarrolló el acto de la coronación en el Cerro de la Horca, que después fue adquirido por la Junta de la Virgen de los Milagros como propiedad para guardar o conservar y hacer alguna memoria que fuera recuerdo de aquel momento.
Pues en la coronación de la Virgen, directamente en el campo, en el terreno y la era de la coronación, nosotros los seminaristas, en el momento de poner el representante de Roma, Cicognani, la corona a la Virgen de los Milagros, cantamos el Regina Coeli Laetare a varias voces. Era otra participación directa en la coronación de la Virgen. Por descontado que la participación, el tumulto de seminaristas acompañaba cantando constantemente en todo el trayecto, a la ida y a la vuelta. Había un sacerdote que era el que nos había enseñado el himno de la Virgen de los Milagros de Corella, Juan Cruz Martínez Eraso, que cuando íbamos en la procesión, una vez terminado el himno de la Virgen, volvíamos a insistir y decir: Juan Cruz, entona otra vez el canto que se ha acabado. Y así una y otra vez, que lo cantaríamos pues docenas de veces en el recorrido, sobre todo al terminar la coronación, cuando nos marchamos para terminar el acto en la Virgen de los Milagros. La misa de por la mañana también fue una misa muy celebrada. Muy solemne, sí. Y sobre todo participada por los seminaristas, que estábamos casi todos o todos, porque en esa actuación de la coral, la Schola Cantorum del seminario, era amplia en determinadas circunstancias para aumentar el número de cantores en las distintas voces. Y como la misa era a 4 voces, entonces la participación fue copiosa, abundante y sobre todo feliz y acertada en los rasgos, en el canto, en la participación y en la exclusiva entrega a la que habíamos subido para estar en la coronación. La homilía también sería importante. La homilía, que también sería, el sermón también sería... También las homilías, y sobre todo las homilías cuando las he oído en la Virgen, no pocas, y la mayor parte de las veces han sido, sobre todo en las fiestas de la Virgen, pues obispos titulares de Tarazona, de La Rioja, de todas partes. Pues la participación, y sobre todo recuerdo que la novena de la Virgen la predicó una vez un padre carmelita de Corella, el padre Valeriano, ya era sacerdote yo cuando la predicó, un gran predicador que aquello conmovió y enalteció a todos. No os digo nada del padre jesuita, el padre Val de Ágreda, que también después de la coronación en las novenas predicaba la novena y era una novena muy atractiva y la iglesia también se llenaba. Y el día de la Virgen, sobre todo los que predicaban, lo hacían esencialmente con un recuerdo al número inmenso, millares de peregrinos que asistían a la coronación y que eran los que también daban motivo de enaltecimiento, de solemnidad, de hacer crecer y engordar aquella fiesta. Y la fe de la gente. Y la fe. Y la fe. Por descontado que el manifestar la fe estaba clara cuando asistían y la devoción con la que participaban. Y sobre todo, cuando veías a más de uno, a más de dos, a muchas personas que descalzas entraban en la iglesia como un signo de penitencia, de entrega y de amor a la Madre Virgen de los Milagros. ¿Cómo se recibió en el seminario la noticia de que iban a coronar a la Virgen de los Milagros? Pues cuando nos lo comunicaron, con un aplauso y un gozo extraordinario. ¿Por qué? Porque aparentemente la rutina, la repetición de actos en el seminario, eso a docena, ¿no? Vulgariza un poco.
Y cuando tienes un acto extraordinario, entonces lo aplaudes y lo aclamas con entusiasmo y alegría. No digo nada, por ejemplo, recordando la inauguración de la iglesia de Castejón de Navarra, que fue también el seminario a inaugurar la iglesia cuando aquello se hizo un pueblo, porque antes dependía de Corella todo, hasta el término, las casas y todo, y de Corella los atendían en la misa y en las demás funciones religiosas, y el seminario. Cuando había un día, que siempre lo había, cada año se repetía, un año de campo, pues un día de campo era también otro gozo y otra alegría extraordinaria. Y cuando es un acontecimiento en un pueblo del que hay bastantes seminaristas en el seminario, era doble motivo que participaba de alegría y comunicaba a los demás entusiasmo y más amor. Los seminaristas llevaron la corona de la Virgen, ¿verdad? Los seminaristas llevaron la corona de la Virgen en la procesión. Sí, siempre hacen, en otra coronación de la Virgen también que yo recuerdo haber visto, pues hay quien como un grupo de candor, de inocencia, pues se le encarga que lleven algo tan noble y digno como es una corona de metal precioso, para que de esta manera quede después también enaltecida cuando se la pongan en las sienes. Y la alegría, naturalmente, de los pequeños que llevan esa prenda es un motivo que a los demás también les entusiasma y les lleva gozo y alegría. Y hasta disimuladamente se sonríe y dice: mira qué contento, qué feliz está, porque lleva parte de la corona. ¿Cómo vivieron el momento de la coronación por el nuncio de Cicognani? Pues con mucha alegría y sobre todo con una experiencia y unas miradas que captaban y grababan actos, signos y símbolos que a nosotros nos extrañaban. Entonces no había relojes de pulsera para los seminaristas, y en cambio cuando alzó las manos Cicognani vimos su reloj en la pulsera con toda naturalidad, que naturalmente más de uno después lo comentamos entre nosotros, porque eso era un signo extraño y raro para nosotros. Y por descontado el canto de la Aleluya, que el Regina Coeli Laetare, fue motivo de que también todos quedaran con la boca abierta, pasmados, de emoción? sin ninguna expresión más que la admiración y contemplación cuando se realizó el instante de la coronación. Como seminarista, ¿cómo percibió en el resto del pueblo que atendió la coronación la emoción por la coronación de la Virgen? ¿Qué veía? Después de sacerdote ya. Durante la ceremonia. Durante la ceremonia, pues con sencillez y recogimiento, sin alaracas de nada, sino sencillamente con devoción, porque naturalmente el momento aquel de enaltecimiento de la coronación era motivo para que uno se quede, más que hablando, contemplando. Emocionados, con emoción, con emoción. Contemplando por emoción, naturalmente. La contemplación viene siempre por un instinto, por un signo profundo que te mueve el interior del alma y del cuerpo para que lo expreses sencillamente como lo podemos expresar y significar con los sentidos que el Señor nos ha dado para hacer partícipes a los demás cuando nos miran o cuando nos ven. ¿Qué recuerda de las fiestas de los milagros en aquella época? ¿Cómo eran social y religiosamente las fiestas?
Pues eran unas fiestas en las que la gente que venía, los peregrinos que llegaban, venían sacrificados, esforzados, porque el venir ahora en un coche, en un autobús, en el tren, pues es fácil y cómodo, pero entonces los medios de locomoción no eran como los que tenemos ahora, y por eso mi familia mismo, cuando vino andando, y de Corella a Ágreda, pues es una jornada larga y dura de 38 o 40 kilómetros que cuesta naturalmente unas horas el realizarlo. Aunque hubiera algún descanso, más que por las personas, por los animales que eran los que transportaban la mercancía o cuando nosotros nos montábamos para ir un poco más descansados. ¿Han cambiado mucho las fiestas de entonces a ahora? Litúrgicamente no ha habido cambio. Litúrgicamente si ha habido algún cambio ha sido en la celebración en la que antes el sacerdote estaba de espaldas al pueblo. En cambio ahora antes era en latín, ahora es en castellano, en la lengua propia en la que cada uno habla. Y naturalmente esa diferencia también se nota a mejor, porque no es un idioma extraño, sino al revés, lo íntimo y con lo que te comunicas uno con otro, que es a la hora de la verdad lo que significa y debe ser el lenguaje humano entre las personas. ¿Qué prefiere? ¿El sentimiento que podría haber antes más religioso o lo que puede haber ahora? Ahora hay un secularismo tremendo, un laicismo infiel y descreído, pero los que creen y practican lo hacen con entereza, con respeto y hasta sin temor ni vergüenza ante los demás, porque muchas veces ha habido, antes más que ahora, aunque ahora también en determinados momentos se significa y se ataca, al que obra bien, al que va a misa. A misa vas tú ahora, y en cambio el que va y va por encima de todas esas sandeces o desvergüenzas, lo hace naturalmente para dar ejemplo y para superar precisamente ese aspecto negativo que quiere presentarle un amigo, un vecino o uno que te ve. ¿Qué ha supuesto para su vida el acontecimiento de la coronación, del que ha vivido la coronación, el 25, el 50 aniversario y, si Dios quiere, este año celebraremos el 75 aniversario? ¿De qué forma le ha marcado especialmente la coronación de la Virgen de los Milagros? Pues ha sido una profundización, porque yo ya de pequeño rezaba en casa, rezábamos el Santo Rosario. Los tres hermanos pasábamos el rosario. Mi madre rezaba el rosario y no necesitaba libro y se sabía la letanía en latín también y la rezábamos y contestábamos. Y nosotros pasábamos las cuentas del rosario para cada uno de los misterios. Y aquello es, pues eso, una cimentación de la fe, de la devoción, que ha ido creciendo y aumentando en más signos y en más manifestaciones exteriores. Y en el transcurso de mi vida de sacerdote, pues sobre todo me ha tocado estar en pueblos que tienen gran devoción a la Virgen. En Olvega con la Virgen de Olmacedo, cuando se trae, cuando se lleva y cuando se hace la novena allí. En la Cueva con la Virgen del Monte, que se bajaba a la ermita que hay junto a la carretera. Beratón, que era copartícipe de la Virgen de Borovia. También era otro motivo, porque atendíamos, estando en Olvega,
atendíamos a la cueva y a Beratón, y por tanto las fiestas esas también participamos más. Una vez que había terminado el año 1964 unas misiones en Borovia, al final, como remate y coronamiento de las misiones, fuimos a la ermita de la Virgen, que está fuera de la carretera y fuera del pueblo. Y coincidió que era aquel domingo el día de otra fiesta de la Virgen. Estábamos celebrando el fin de aquellos ejercicios y yo estaba recordando, y les recordé también, la fiesta de la Virgen del Villar en Corella, que es en domingo de Pascua de Resurrección, el segundo domingo de Pascua de Resurrección. Cuando he estado ahora últimamente en los pueblos de Cigudosa, Valdelagua, Castilruiz, no digo nada en Castilruiz, con la Virgen de los Ulagares, que también es otra romería y también es una aglomeración y asistencia, porque venían no solo de Castilruiz, también había algunos de la parte de La Rioja que subían, porque para la edificación y construcción de esta ermita también hubo en la parte limítrofe de La Rioja participantes económicamente para la construcción de esta ermita, y por descontado también los de Ayavieja. También se sentían ellos bajo el patronazgo, bajo el patrocinio de la Virgen de los Ulagares. Ahí sobre todo aún todavía hicimos más. Cuando estábamos aquí 3 sacerdotes, Víctor Sanz, Emiliano del Cura, José Luis Salcedo, preparamos entre los 3 en un equipo, en unas cuantas horas, unas cuantas tardes, un folletito con lecturas bíblicas y oraciones para celebrar todo el mes de mayo en las parroquias, en nuestras parroquias. Y aquello fue motivo para después llevarlo también a nuestras parroquias, y aunque no estuviéramos nosotros viviendo allí, los fieles pudieran hacerlo. En Castilruiz lo hacíamos porque había una señora maestra jubilada que tenía la llave de la iglesia, también tenía hasta permiso de los obispos por escrito y todo, para dar la comunión a los enfermos y a los fieles cuando estaban en la iglesia y el sacerdote no asistía, para que después ella lo hiciera. Y tenían, todos los días abrían la iglesia y rezaban el rosario. Y sobre todo los días del mes de mayo, el mes de junio, la novena al corazón de Jesús por descontado, porque eran también la asociación del apostolado de la oración, y también porque San José, con gran devoción, hacían la novena. Y todo eso era motivo de expansión y acción pastoral del sacerdote, que era la vivencia que antes él había aprendido y naturalmente la comunicaba y se la daba a los fieles, que gratamente también ellos la recibían. Todavía hay aquí varias personas de Castilruiz que más de una vez me repiten alguna acción, mira, como la misa que tenían todos los días, y así circunstancias que son naturalmente satisfactorias para el sacerdote y benéficas para los fieles, porque les hace participar también de la misma fe y hacen crecer la fe en unos y en otros. ¿Qué recuerdos tiene del 25 y del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros? Pues tengo buenos y gratos recuerdos también, porque cuando me tocó estar en Olvega, entonces no había tampoco muchos coches, aún había, sí, pero menos, y para venir sobre todo a la ofrenda de las flores, nosotros
de Andrés Jiménez, que estaba conmigo, estuvo 12 años en Olvega, atendiendo a Muro, La Cueva y Benatón, pues trajimos sobre todo de La Cueva, porque había una colección de chicas que las misas eran una bendición, de bien que lo hacían, todos participaban, estaba atenta cada acción y cada liturgia que celebrábamos, limpia la iglesia, atendida toda convenientemente, y después ellas también las trajimos para que estuvieran en la participación de la ofrenda de flores. Al día siguiente también trajimos algunas, pero no pudimos tanto como el día anterior, que estábamos más libres para poder hacerlo con tiempo y con disposición, sin compromiso. ¿Cómo participó en el 50 aniversario? Los dos, el 25 y el 50, además de traer o atender, participar, como estaba con las parroquias ya, con el grupo de los pueblos que me tocaban. Algún pueblo que no era protestaba y me decía: ¿y por qué nosotros no pertenecemos al patronazgo y a la Virgen de los Milagros? Las mujeres de Cigudosa. O sea que era algo que les llegaba y les penaba el no poder participar de esa forma, con las insignias que tenían, estandarte en cada uno, como era Valdelagua y Castilruiz, entre las que me tocó. Como cuando me tocó desde Olvega, que nos preparamos y dispusimos detrás del matadero, donde se preparaban para ir a la Virgen, a la celebración y después a la procesión que por todo el pueblo, como los demás fieles y peregrinos, celebrábamos. ¿Quién es la Virgen María para usted? La Virgen María es mi madre. Y si es mi madre, ¿cómo no la voy a amar? No hay ningún huérfano en la vida, porque aunque haya desaparecido su madre material, la madre espiritual, la madre de gracia y salvación, es la Virgen María, que nos salva y nos atiende constantemente. Por eso desde niño aprendí esas lecciones. Asistíamos de niños con los carmelitas a la Virgen del Carmen. Nos pusieron el escapulario. Con el Niño Jesús de Praga también hacíamos procesión y festivales constantemente. Nos rifaban cosas, sorteaban palomas, dulces, algún librito, y de esa manera nos iban atrayendo, y así íbamos cantidad de niños a la iglesia de la Virgen del Carmen, que era el monasterio de los padres carmelitas. Y aquello era una más de las muchas que en el sentido amplio y generoso en Corella existían. Las distintas advocaciones nos servían a nosotros de crecer nuestra devoción, aumentar nuestro amor a la Virgen, celebrar externamente también lo que en el corazón vivíamos y palpitábamos. Por eso era naturalmente algo importante el tener estas devociones a las que asistíamos. A la Milagrosa en el hospital, con las Hijas de la Caridad, la Virgen de la Merced, donde empezaban las fiestas patronales principales de la ciudad de Corella, la Virgen de la Merced y San Miguel, los dos centros de atracción y de devoción en las fiestas más solemnes que celebrábamos en el año en Corella. Aparte también había otras iglesias que tenían distinta advocación de la Virgen.
la Virgen de Araceli, altar del cielo, que eran las hermanas carmelitas. Los padres pasionistas custodiaban y guardaban a la patrona de Corella, la Virgen del Villar, Virgen también coronada, que en el coronamiento asistieron varios obispos y sobre todo asistimos muchos sacerdotes, porque Corella había sido una vocación, un semillero de vocaciones. También Ágreda tenía un gran semillero de vocaciones sacerdotales, como lo demostramos cuando estuvimos todos juntos allá en Tarazona en el seminario. Y por eso también la Virgen en distintas advocaciones era motivo de nuestra devoción y de nuestros rezos constantes. Las benedictinas en su monasterio tenían la Anunciación. Y la Anunciación y Encarnación, primer misterio glorioso, lo celebraban con gran solemnidad. Nosotros alguna vez asistíamos y sobre todo cuando ya un poco mayorcitos conocíamos, porque vivíamos en la Puerta del Sol y el monasterio de las benedictinas está a 50 o 40 metros escasos, que tienen un gran patio que lo frecuentábamos mucho para jugar al balón, hasta que empezaban ellas el rezo cuando tocaban las campanas por la tarde, después de comer, para escapar corriendo a la escuela que la teníamos enfrente en la Merced. Todo esto era la devoción particular y singular en Corella. Pero a través de los años también ha sido fomentada mi devoción en casa por la madre. Yo aprendí a rezar el Ángelus con mi madre. Yo aprendí a rezar el Rosario con mi madre en el hogar paterno. Allí rezábamos mientras mi madre hacía alguna faena y seguía y rezaba el Rosario y las letanías entonces en latín, y nosotros, los hijos, Raquel, Ismael y José Luis, pasábamos el Rosario rotativamente para seguir la oración, las 10 Ave Marías y marcar la pauta a la Madre para que rezara o nos dijera el Gloria y el misterio siguiente correspondiente. Así una y otra vez. Eso naturalmente ha sido lo que ha creado pozo y sedimento fuerte en nuestro corazón y en nuestra devoción para practicar después también en la relación con los demás. ¿Cómo le ha acompañado la Virgen de los Milagros y la Virgen María a lo largo de su vida? En la infancia y en el seminario teníamos también una asociación en honor de la Virgen María, que era una formación, un aprendizaje, un aumentar la devoción y la piedad para con la Virgen. Había también otra asociación que era para las misiones como evangelización y preparación para el mundo en general. Y había otra asociación al corazón de Jesús. Las tres asociaciones se vincularon de tal manera en un sector y en otro que los seminaristas participábamos en varias a la vez, a veces, como era natural, ya que una es importante, la otra no es menos y la otra también merece la atención, y celebrábamos reuniones muy frecuentes. Teníamos en alguna de ellas hasta unas hojas que hacíamos
y escribiéndolas nosotros mismos. Después teníamos una máquina de multiplicar muy rudimentaria en aquel entonces, pero nos servía también de estímulo y de imprenta para realizar aquellas pequeñas escrituras o escritos que nosotros escribíamos en cada una de las 3 de estas secciones. Eso nos ayudó para seguir aumentando nuestra devoción, y lo preparó naturalmente uno de los sacerdotes que teníamos como formadores en el seminario de Tarazona. Pero eso no acabó ahí, sino que a continuación cada uno, y por singulares y particulares circunstancias, momentos y situaciones, hemos pasado también a un crecimiento y a un aumento en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, pasando los años, creciendo nosotros como era lógico y natural, en edad, estatura y sobre todo en fe y amor a Cristo, a la Virgen y a la Santísima Trinidad. Era naturalmente también motivo de crear, como algunos ya lo hicimos, y yo, un retablo imaginario e ideal en el que coloqué a unos cuantos santos. La Santísima Trinidad, que no podía faltar, San José, la Virgen y el Corazón de Jesús, cuyas letanías rezo todos los días hace ya muchos años, a la Virgen, a San José y las letanías del Corazón de Jesús, motivo del crecimiento de esta devoción que fue. Porque parece que la Madre, la Virgen María, la Virgen Santísima, como buena mensajera y como buena cuidadora, nos acercó a Jesús, nos llevó a Jesús, nos introdujo en la vida y en el conocimiento, amor y devoción a San José, y no digo nada en relación con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son devociones que, partiendo de la devoción a la Virgen, nos han llevado al crecimiento del resto para hacer de nuestra vida una entrega total y absoluta, como hacemos en el ofrecimiento por la mañana, dándole al Señor todo lo que tenemos y somos, lo imperfecto y lo perfecto, para que Él nos cure el pecado y la imperfección y nos haga cada vez más ajustados a sus ideales, a su misión, a lo que quiere en cada uno de nosotros. En relación con esto, seguiría creciendo cuando uno llega a ser sacerdote. La celebración de la Eucaristía, cumbre de la devoción de los cristianos, es también donde nos lleva la Virgen de una manera más singular. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, dijo Jesús a Juan y a María. ¿Para qué? Para que ellos sean también, sobre todo su madre, la que nos vaya llevando y acercando al mensaje definitivo, trascendental y divino que ha traído Jesús a la tierra para salvar a todos los hombres. En las celebraciones de la Santa Misa hay naturalmente oraciones particularísimas en las que la invocación, la devoción y el entusiasmo personal se enciende y encandila de tal manera que cuando una y otra vez la celebras, aquello se hace lo más natural y lo más genuino que puede uno hacer para mostrar el amor y la devoción que uno quiere y tiene a la Santísima Virgen. Y a la vez esto sirve para comunicarlo y darlo a los demás. Mi relación con los sacerdotes aquí, y sobre todo al principio, en mi edad joven,
sobre los años de 1954, 56, 58, hasta el 1964 que estuve en Ágreda, el estar con don Vicente, primero como niño, preparándolo para que fuera al seminario, y después como sacerdote, como obispo y arzobispo, para que una vez más él, haciendo lo que hace, me ha servido a mí de lección para aprender algo nuevo y mejor que él me podía enseñar. Como los otros sacerdotes, sobre todo don Manuel Peña García, los primeros años en íntima y estrecha relación con él. Convivíamos en muchos aspectos. Con José Luis Ruiz Hernández, que era otro sacerdote de joven, más joven que yo, y que naturalmente me sirvió de lección, sobre todo aquí en Ágreda, para marcarme muchas ideas y muchos horizontes que me sirvieron después para mi apostolado particular. Y no digo nada de Macario Ruiz Gil, que en paz descanse, con el que iba por una y otra calle y constantemente, si encontrábamos a las personas, les preguntaba quién era y sobre todo cómo le decían, para conocer y entrar en la entraña y en lo profundo de las personas, y así después hacer el apostolado particular como lo hicimos con los jóvenes cuyas fotografías de una y otra manera están por ahí. Cuando íbamos a otro pueblo, a otro barrio, a Valverde, donde también naturalmente más de una vez nos acompañaron los paisanos de Ágreda para fomentar, ayudar y mostrar que lo que ellos creían y a los que ellos tenían devoción, también los feligreses de Valverde, desde 1956, parroquia nueva con la Virgen del Carmen, fuera motivo de alegría y de fomento para crear una relación de amistad, de devoción, de crecer en la fe y en el amor a Dios, que sirviera para hermanar unos con otros y hacer la gran familia cristiana de todos los que seguimos a Jesús. ¿En qué momentos recuerda más a la Virgen María? Pues lo recuerdo muchos momentos cada día, porque rezo los 20 misterios del Rosario, con las letanías que ya he anunciado. Y naturalmente en determinados misterios hago mi reflexión personal, mi oración profunda, a veces de acción de gracias, otras de petición, para que el Señor, por mediación de la Virgen, nuestra gran mediadora, me atienda, me sirva y me dé toda la gracia que necesito para seguir viviendo y sobre todo para seguir amando como debo amar como sacerdote a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen y a los santos. Eso me lleva a la vez a relacionarme con unos y con otros, y por eso más de una y otra vez mis referencias espontáneas con la naturalidad más grande es hacer, mostrar, insinuar alguna devoción, alguna jaculatoria, alguna plegaria, alguna invocación breve y rápida, para que de esta manera los fieles a los que yo me comunico, con los que yo estoy tratando o conviviendo, vivan también y actúen de la misma manera. Por eso no me extraña que una de las veces alguien me haya preguntado con toda naturalidad:
y si usted no estuviera aquí, ¿qué me pasaría a mí? O lo que decía aquella otra, cuando subí de la residencia de abajo a esta, al juntarme y al verla, que apenas la había visto después de estar en esta residencia ya durante 11 años. ¿Cuánto lo echamos en falta? ¿Por qué echamos en falta? Porque mi comunicación y mis jaculatorias y mis plegarias breves eran también un motivo de conversación, de trato y amistad con todos los que de una y otra manera vivo y me relaciono por la mañana, por la tarde o a cualquier momento del día. ¿Cómo surgió su vocación sacerdotal? Mi vocación sacerdotal surgió de una manera clara y precisa, como nacen una fuente o brota un río o sale de la mente de uno las ideas y las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo profundo del ser humano es lo que sale siempre al exterior en neologismos, en palabras, en circunloquios, como sea. Y es lo que ha hecho también el Señor conmigo de alguna manera, porque de esta forma, habiendo tenido amistad y convivencia, conocimiento de varios sacerdotes que de una y otra manera habían estado en otras partes, al llegar a Corella, por ejemplo, don Serafín Jimeno, que había sido párroco de la Virgen de los Milagros en Ágreda, fue un motivo para seguir mi madre la amistad y la relación, y nosotros empezarla. Y aquel comienzo fue motivo para que después fuéramos, mi hermano y yo, monaguillos. Mi hermana iba también a limpiar y a atender la iglesia en parte, y aquello fue motivo para después estudiar, ir al seminario y terminar como hemos terminado de sacerdotes. Había otros sacerdotes que también había relación con ellos, como don Bernardo Catalán, el gran administrador de don Fermín Arteta, don Eloy Vizcasillas, que había sido capellán de las Agustinas en Ágreda, don Celestino Atienza, que había sido coadjutor, y la relación con estos sacerdotes también fue motivo. Más, uno de ellos, don Eloy, me llamaba con el nombre de mi madre por la confianza que ya con ella había adquirido en la villa de Ágreda cuando él era capellán de las Agustinas. Así es la relación con los sacerdotes. Después, naturalmente, el sacerdote que estaba encargado de la preceptoría en Corella, don José García, fue el que nos preparó para ingresar en el seminario. Nos enseñó las lecciones propias, sobre todo de gramática, que eran lo que más nos preguntaban en ingreso para entrar en el seminario, y otro sacerdote que también nos ayudó porque fue íntimamente su vida entregada a los que tenían vocación, porque estábamos en Corella una cantidad bastante grande con la que él disponía tiempo, horas y lecciones para enseñarnos y marcar después el camino que en el seminario nos enseñaron. Así fuimos al seminario, y después en el seminario, pues naturalmente es lo esencial en la enseñanza para los sacerdotes, la entrega y la dedicación, que el sacerdote no es para sí, sino para los demás. Y naturalmente todo eso fue paulatinamente creciendo y aumentando, porque poco a poco, como todas las cosas, nos hizo crecer
e hizo que esto, fortalecido lo que en un principio aparecía y apenas apuntaba, para después brillar y crecer como está creciendo y brillando ahora. ¿La Virgen María tuvo alguna influencia especial en su vocación sacerdotal? Sí, la Virgen María había sido para mí algo inefable, una devoción constante. Siempre tuve a mi abuela y a mi madre en casa, pero aquello era precisamente el motivo y el aliciente con el que me despertaban más ilusión y más entusiasmo para seguir amando y creciendo en la devoción a la Virgen. Y aquello motivó el que mi devoción después a la Virgen haya sido de lo más profundo y de lo más serio que he vivido como creyente, como cristiano y ahora como sacerdote y ejemplar para los demás, tratando de serlo, no por vanidad, sino sencillamente porque es una de las obligaciones que como sacerdote me he creado, nos han creado y las han puesto para que también nosotros ayudemos en la medida de nuestra fortaleza y de nuestra devoción a todos los demás. Y ya, casi para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones de fe y de vida para los niños y los jóvenes de hoy? Pues diría, como después de haber escuchado a Jesús Campos, el gran amigo de mi infancia, donde tantos ratos y entretenimientos tuve con él y con su familia. El único trillo que monté en Ágreda fue el de ellos, uno y otro de los veranos cuando venía, y fue motivo de crear una profunda amistad que todavía perdura. Y yo lo primero que haría con este ejemplo sería poner a la Virgen como madre de todos los hombres, madre de todos, que no hay huérfano en la vida, no hay huérfano en el mundo, porque está la Virgen María y es la madre espiritual, la madre divina de todos los hombres, para que de una y otra manera su filiación la vivan con profundidad y les vaya acercando un día tras otro hasta llegar a un amor profundo, total y absoluto, no amando a nadie ni nada más que a la Virgen María y a la Santísima Trinidad. Y naturalmente esa es algo importante que llevemos a la práctica como idea noble y perfecta en nuestra existencia. Vosotros niños sí que aprendéis las cosas y cuando no las sabéis preguntáis. Preguntad a quienes saben también de la Virgen, como sois los sacerdotes, los profesores de religión, los catequistas o las catequistas que os enseñan, para que de esta manera os marquen las ideas y el camino claro para seguir el ejemplo de amar, creer y tener devoción profunda a la Virgen. Esto llevará para que, estando con ella os acerque y os introduzca en la amistad y en la vida profunda de Jesús. Es su Hijo al que le comunica y le dice todo, al que le comunica y le comunicó todo en su vida. Recordemos las bodas de Caná, recordemos lo que hizo para que de esta manera nosotros también aprendamos cómo, estando con ella, nos introduce en Jesús, para que de esta manera la vida de Jesús llene toda nuestra existencia y no haya nadie por encima de él en nosotros. Y la segunda sería
caer en la cuenta de que la Madre nuestra espiritual, la Virgen María, es la Madre que nos quita todos los miedos, la Madre que nos quita todos los recelos, la Madre que ahuyenta de nosotros todas oscuridades, para que de esta forma vayamos a ella. Es como una lámpara en el camino cuando se ha hecho de noche, que está lejos, pero que nos hace ver dónde está la lámpara para que nosotros, con esa pequeña orientación, vayamos y quedemos claros bajo la lámpara después, como quedamos también iluminados cuando nos acercamos a la Virgen, para que ella nos quite la oscuridad de todo lo que tenemos en la vida, nos quite todos los peligros que nos asaltan, nos quite el miedo y el terror que a veces nos espanta en la vida, para que solo vivamos en gozo y alegría con ella, y ella una vez más nos lleve a Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por la entrevista y por su sinceridad en todas las respuestas. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Ignacio, para mí ha sido un honor, un privilegio del que no me creía digno de él, pero que me enorgullece, y además de enorgullecerme, me da motivo de gratitud y agradecimiento para que esto que has hecho conmigo sea un motivo más para dar gracias también yo al Señor por medio de ti. Tú unido a mí, y los dos juntos nos unimos a la Virgen María, para así con ella estar pegados a Jesús, y Jesús al Padre y al Espíritu Santo, para que los amemos ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias.